Buenos días, buenas tardes o buenas noches, estimadas amigas y amigos de nuestro canal. Una vez más les traemos un video muy interesante. En muchas ocasiones, en algún momento de nuestra vida, si somos personas bastante activas o que hemos practicado en algún momento de nuestra juventud algún deporte extremo o hemos sido personas muy, digamos, activas en cuanto a ejercicio físico, que nos gusta viajar, que nos gusta subir montañas, etcétera, ¿no? Montar bicicleta. En algún momento nos lesionamos de jóvenes o de niños y esta lesión durante los años queda, pues ya cuando tenemos arriba de 40 años empiezan los problemas. Bueno, no significa que solo a nivel de los 40 años tengamos nosotros ciática, ¿verdad? Pero es lo más común. Y vamos a hablar precisamente de un ejercicio que tú puedes hacer en tu casa cuando no hay un quiropráctico cerca de tu domicilio, cuando el problema se hace bastante frecuente o se da regularmente en tu vida. Entonces vamos a explicarte acá, a enseñarte un ejercicio que puedes aplicar, que puedes realizar tú solo en tu casa o apoyar a algún familiar o amigo precisamente con este ejercicio. Primeramente, recordemos que la ciática no es más que la radiculopatía lumbar y generalmente esta se da cuando nosotros tenemos un pinzamiento de un nervio en cualquiera de los componentes que conforman el nervio ciático en sí. Recordemos que el nervio ciático le dan forma, o lo forman, mejor dicho, lo conforman L4, L5, S1, S2 y S3. ¿Ya? Tres nervios del hueso sacro y dos nervios lumbares. Estos son los que van a dar lugar a la conformación del nervio ciático, uno de los más grandes de nuestro cuerpo, de hecho el más grueso, generalmente tiene el grosor de nuestro dedo pulgar, y eso lo hace pues en algún momento bastante sensible o bastante propenso a sufrir algún tipo de lesión en su recorrido, principalmente cuando tenemos una de sus raíces pinzada o cuando padecemos de una hernia de disco en cualquiera de estos nervios. Estamos hablando de L4, L5, S1, S2 o S3, pero normalmente se da más que todo en L4, L5 generalmente. Y eso pues va a provocar un dolor que es bastante incómodo, incapacitante, y es un dolor permanente, y eso pues a muchas personas les causa molestias e incomodidades, y sobre todo el dolor, que es bastante, no solo incapacitante, sino molesto. Pues hoy te vamos a enseñar, estimado amigo y amiga, un ejercicio para que tú lo puedas hacer en tu casa. Generalmente recordemos de que esto se debe a dos razones, principalmente una hernia de disco en cualquiera de esas raíces nerviosas, o también producto de la edad, cuando el cuerpo vertebral o las articulaciones liberan proteínas que van a inflamar, o proteínas que causan inflamación en esa área también, y eso nos va a provocar dolor. Entonces, obviamente, lo mejor es de que asistas a donde tu médico quiropráctico, pero si por alguna razón pues está lejos o no es posible ir o no existe en tu área, pues puedes realizar este ejercicio, ¿no? Que te va a ayudar en muchos casos. En el 80, un 70% aproximadamente, con este ejercicio eliminas este problema, y de hecho ya no habría necesidad de ir donde el quiropráctico, pero en el menor de los casos te da un alivio casi instantáneo y duradero. Entonces vamos a mostrarles cómo se hace este ejercicio, básicamente para el nervio ciático o la radiculopatía lumbar. Muy bien, estimados amigos y amigas, tenemos acá a nuestra paciente y que nos va a servir de modelo para que ustedes puedan realizar el ejercicio en su casa. Primeramente tienen que estar en un lugar sentados, como está ella, de preferencia donde ustedes puedan poner sus pies en el suelo de forma amplia. Puede bajarse un poquito más. Eso, exacto. Entonces, de modo que los pies queden fijos, la palma del pie, la plantilla, pues en el piso. Ya en esa posición es sencillo, estimados amigos y amigas. De hecho, el efecto se siente muy agradable y va fácil de hacer. Entonces, suba su pie. Vamos a hacer una especie de 4.
sube su pie y se va a acercar, se va a flexionar poco, ¿ya? Muy bien, otra vez, eso es. Despacito, poco a poco. La idea es de que entre más cerca lleguen, pero eso lo van haciendo en base a la práctica, ¿no? Ustedes van a sentir el cambio. Normalmente cuando hacemos esto y padecemos de radiculopatía lumbar o la famosa ciática, vamos a sentir casi el efecto inmediato acá detrás de la nalga en toda esta zona. Se siente agradable porque el músculo se libera, ya sea porque tengamos un pinzamiento o una hernia a nivel de las raíces nerviosas que conforman el nervio ciático, o también porque haya un espasmo o inflamación por alguna razón del músculo piriforme, que es el que de alguna forma también va a pinzar o a presionar el nervio ciático en su paso hacia la parte baja de nuestros miembros. Entonces, volviendo a repetir, recuerden, no es exageradamente la presión, no hay que hacer en el primer intento el esfuerzo por llegar hasta abajo, no, es poco a poco, pero de hecho, aunque sea poquito, lo que usted se flexione o se incline hacia adelante, va a sentir ya una sensación muy agradable en esa zona cuando tenemos la ciática o la radiculopatía lumbar. Empecemos de nuevo. Muy bien. Eso es, de nuevo. Otra vez. Lo mejor es que cuando ustedes se inclinen hacia adelante, estén unos 10 segundos ahí. Cuentan o miden con su reloj unos 10 segundos en esa posición y luego regresan de forma suave y así sucesivamente. La idea es que entre más nos acerquemos a esta zona, pues vamos a ir mejorando todo esto. Nos podemos ayudar con una mano, bajar esta pierna aquí, porque a veces por falta de ejercicio o normalmente una pierna siempre está afectada, aunque no tengamos dolor, producto de la articulación del hueso fémur y los ilíacos. Entonces, otra parte importante, no tienen que presionar bajo ninguna forma, apoyarse en las manos, es solo hacer el esfuerzo en subir la pierna y flexionarse hacia adelante. Es sencillo, estimados amigos y amigas, y esto es para que usted lo haga en su casa si no tiene algún médico quiropráctico cerca de usted. Ha sido un placer, le saluda el doctor Carlos Gálvez. Vale. Amorcito, pero vos pones la carita como que